David Lorimer, director de programas de la Red Científica y Médica, se educó en Eton y en las universidades de St. Andrews y Cambridge. Tras un periodo en la banca comercial, pasó varios años enseñando lenguas modernas y filosofía en el Winchester College. Escuchemos lo que nos tiene que contar esta mente prodigiosa. Hola David, encantado de saludarte, qué bien tenerte con nosotros. David, como sabes, Fundación ICLOVI tiene un interés muy especial en las experiencias cercanas a la muerte, ya que yo mismo viví una, pero ¿cuándo nació tu interés por las experiencias cercanas a la muerte? Sí, bueno, supongo que empecé a interesarme por la experiencia psíquica y la cuestión de si sobrevivimos a la muerte corporal a través de las experiencias de mi madre, que era sensible. Así que estaba abierta a este tipo de experiencias y, por tanto, a una perspectiva más amplia. Luego, en mi último año de universidad, leí una biografía de Swedenborg, el místico y científico del siglo XVIII, que afirmaba haber hablado con personas que habían muerto y tenían muy buenas pruebas de la continuidad de la conciencia. En una etapa posterior, recuerdo haber estado en un apartamento en 1975 con el libro de Raymond Moody, y este fue el primer libro famoso en el campo, que era La vida después de la vida. Lo leí en un día todo, lo leí de corrido, y en ese momento me di cuenta de que se trataba de un área muy importante de la experiencia humana y que tenía todo tipo de implicaciones. Tenía implicaciones neurocientíficas, psicológicas, espirituales y filosóficas. Entonces empecé a desarrollar cuando empecé a escribir mis propios libros. Por eso me interesé específicamente por las ECM, al conocer la obra de Raymond Moody y más tarde la de Elizabeth Kubler-Ross. Muy interesante, David, gracias. Realmente veo un lado místico en la ciencia, en la física, en la medicina, en las ciencias sociales, que no se traduce en el pensamiento científico dominante hoy en día, que sigue siendo materialista. ¿Qué está pasando en el mundo científico? ¿Es demasiado lento el cambio de paradigma científico? ¿O es realmente difícil aceptar que somos más que un cuerpo y que la materia es un estado más denso de la conciencia? Bueno, esta es una pregunta bastante compleja y creo que hay que remontarse históricamente para entender cómo es que llegamos a explicar todo en términos de materia. Y creo que si nos remontamos a Descartes en el siglo XVII, Galileo también, y luego lo que hicieron en ese momento fue separar la mente de la materia. Ahí es donde tienes el dualismo, y luego también tienes una división entre lo que Galileo, Descartes y Locke llamaron cualidades primarias y secundarias. La cualidad primaria era una cualidad material, era lo que se podía pesar, lo que se podía ver, lo que se podía medir. Y la cualidad secundaria era el gusto, en otras palabras, lo subjetivo y la conciencia. Y entonces puedes ver que la lógica de esa posición, si la materia es primaria, entonces la materia da lugar a la consciencia o el espíritu, y eso significa que el cerebro produce la consciencia tal como lo traduces en el desarrollo histórico. Al mismo tiempo, en el siglo XVII, a principios del siglo XVII, tuvimos la Guerra de los 30 años. Esta fue la guerra entre católicos y protestantes, y millones de personas murieron. ¿Y por qué murieron? Por desacuerdo sobre religión. Estos se parecían bastante a los nuevos científicos. La Royal Society fue fundada en 1660 como totalmente especulativa. No parecía haber ninguna evidencia de estas proposiciones religiosas por las que la gente se matara entre sí. Así que necesitaban establecer una visión del mundo completamente diferente, basada en la materia y el mundo físico. Eso realmente continuó hasta el siglo XIX, donde se obtiene esta prioridad de lo material y la consciencia, y la mente y el espíritu están destinados a ser explicados sobre la base de lo material. Así que es esta primacía de la materia lo que considero importante y quiero destacar aquí. Además de esto, tienes una forma mecanicista de pensar sobre las cosas. De ese modo, si usted es una máquina, entonces lo importante es solo ser capaz de manipular y controlar la máquina. Así que esta es la mentalidad que ha informado a la tecnología e informa a la política y a la economía, y en todo el camino a través del tablero.
Así que la ciencia es la parte de esto. Y lo que la ciencia ha estado tratando de hacer durante los últimos 300 años es explicar todo, incluyendo la consciencia en términos de materia. Y ahí es donde estamos en este momento. Ahora, una de las rupturas en esto ha sido el surgimiento de la física cuántica en la década de los 30, donde se obtiene la trascendencia de la física materialista mecanicista del siglo XIX. Alguien como Rupert Sheldrake diría, bueno, el materialismo se ha trascendido a sí mismo, pero el problema es que se necesita mucho tiempo para que toda esta idea se filtre. Además, con la espiritualidad en general, ahora hay una enorme cantidad de pruebas de que hay estructuras más profundas de la realidad, que nosotros mismos somos capaces de percibir cuando estamos en el estado correcto, como tú mismo has experimentado. Así que ahora estamos intentando animar a los científicos a que miren a través del telescopio las pruebas que sugieren que la consciencia es algo más que el simple funcionamiento del cerebro. Ahora, la otra cosa que detiene a la ciencia es el miedo. Y eso es miedo a la reputación, miedo a la pérdida de la reputación, ya sabes, la estima. Miedo a la pérdida de financiación, miedo a la pérdida de puestos de trabajo, porque el paradigma predominante se dispara a través de ello. Y todo va al mundo académico, no solo es el mundo científico, es atravesado por esta comprensión materialista. Así que cualquier otra cosa es en realidad una herejía, y si te conviertes en hereje, te expulsan. Hemos visto esto muy claramente. Creo que durante la crisis del COVID, y así los médicos que no han ido junto con la corriente médica dominante, no solo el modelo, sino también los médicos que desarrollaron los primeros tratamientos para ese tema, perdieron sus puestos de trabajo, perdieron su reputación, lo perdieron todo. Y de hecho creo que se les ha dado la razón. Pero la cuestión es que las personas que están a la vanguardia, y esto se aplica en todos los campos, tienen que tener el valor de salirse de la opinión consensuada. Tienen que decir, bueno, creo que hay algo más que esto, y tienen que examinar todo el espectro de pruebas y deshacerse de la política. Porque la política y el miedo tienen un efecto enorme en lo que nos atrevemos a decir. Y creo que hay un gran problema con los científicos y académicos que hablan de sus experiencias espirituales. Ya sabes, precisamente porque tienen miedo de perder su credibilidad. En el libro que Marjorie Woolcott y yo editamos el año pasado, titulado Spiritual Awakenings, Despertares Espirituales, 57 académicos y científicos hablan de sus experiencias y procesos de transformación, y así han salido entre comillas. Lo que nos gustaría ver es que más científicos tuvieran el valor y las convicciones de decir que sí, que la vida es más de lo que nos dice la física y la biología mecanicista del siglo XIX. Muchas gracias, me encanta tu respuesta, es maravillosa. Gracias. Por otro lado, todas las tradiciones espirituales sugieren que existe vida más allá del cuerpo. ¿Están todas equivocadas? No, no están equivocados. Esa es la respuesta corta. También está el corazón, por supuesto, pero también está la mente, el cuerpo físico, la mente y el espíritu, o el alma y el espíritu. A veces la gente tiene 4 niveles en lugar de 3, y lo que ha sucedido es que, de nuevo, tiene que ver en parte con la historia de la filosofía y la religión, que lo que solía llamarse el alma y luego se convirtió en el yo. Así que con Descartes se pensó a sí mismo como una cosa pensante, un ser pensante, y así lo que solía haber en la época de Platón, había un alma vegetativa, un alma animal y un alma racional. Así que para cuando llegas a Descartes ya no hay alma vegetativa ni alma animal. El anima mundi, el alma del mundo, ha sido eliminada. Así que solo te queda un alma racional, y el alma racional es incorpórea, no está en el espacio. Y entonces el cuerpo es pensado solo como el cuerpo físico en el espacio. Y así ha habido una reducción de la noción de lo que es un ser humano. Pero creo que estamos listos para volver a ampliar ese modelo. Porque, por ejemplo, solo hablando de cuerpos, hay muy buenas pruebas de que el ser humano tiene algo más que un cuerpo físico.
Y esto ha sido un escollo en la filosofía, porque la filosofía occidental no reconoce los cuerpos sutiles. Y tradicionalmente se podría decir, bueno, hay un cuerpo creador de forma, que es el etérico. Y luego hay un cuerpo astral, que es el cuerpo de los sentimientos. Y luego está el espíritu, que es de un nivel superior. Para explicar las pruebas examinadas por la Comisión Galileo es necesario postular algo más que un cuerpo físico. Así que la gente, a menudo en experiencias cercanas a la muerte, verán a sus parientes fallecidos. Es una forma sutil. Obviamente no es la forma física, y a veces tienen estas apariciones de crisis en el momento de la muerte, cuando la gente aparece como una aparición en un cuerpo sutil a aquellos que aman a gran distancia, sin que esa persona sepa realmente que la otra se ha muerto en ese momento. Así que hay muy buena evidencia de cuerpos diferentes al físico. David, tú has estudiado y escrito sobre la conciencia, el cerebro y la ciencia. ¿Cuál crees que es la teoría que más explica la experiencia cercana a la muerte, o la lucidez terminal, o las experiencias perimuerte? Se trata de fenómenos ligeramente diferentes, pero intentaré abordar la cuestión en sentido amplio. Creo que un buen punto de partida para esto es volver a la década de 1890, y cuando en 1898 William James dio la conferencia Ingersoll sobre la inmortalidad en la Universidad de Harvard. Y en ella dijo que hay 3 maneras en que se puede ver la relación entre el cerebro y la consciencia. La primera es que el cerebro produce la consciencia, el cerebro genera la consciencia, y esa sigue siendo la visión dominante y se asume sin ser examinada. Luego, el segundo punto de vista es que el cerebro transmite la consciencia en cierto modo, así que actúa como una especie de receptor de radio o transductor. La tercera también es una variante de esto, que es que el cerebro permite un cierto rango de consciencia. Y este es un punto de vista interesante, porque, digamos, los psicodélicos, también en las experiencias cercanas a la muerte, la gente encuentra que su consciencia se expande, no está confinada al cerebro o al cuerpo. Y así se puede ver que esta idea de que el cerebro es un filtro, más que el origen de la consciencia, está siendo desarrollada por un gran número de personas. El marco teórico general que la gente está desarrollando es la idea de un filtro transductor y que el cerebro transpone y permite una cierta frecuencia de consciencia. Sabemos esto por los sentidos, que nuestros sentidos, como nuestros ojos y oídos, solo son capaces de captar, ya sabes, una frecuencia limitada. Eso no significa que no haya frecuencias fuera de las que podemos captar. Parece como una analogía, que cuando dejas el cuerpo, entonces estás operando en una frecuencia más alta que normalmente no está disponible. Y creo que esto probablemente explique o podría explicar la lucidez terminal. Creo que es un área increíblemente interesante porque las personas que han estado en coma o incluso dementes de repente se vuelven lúcidas poco antes de morir. Y entonces deben estar, por así decirlo, cambiando su frecuencia, porque también son capaces de ver el otro mundo. Con frecuencia, y esto se describe en hospicios y en otros contextos, las personas que están muriendo ven a sus familiares que vienen a buscarles, y a veces incluso les comunican a los familiares: no, todavía no estoy preparado para irme, vuelve dentro de unos días, o vuelve un día concreto, y entonces los acompañan a cruzar el umbral. Entonces pienso, sí, otras experiencias, la experiencia cercana a la muerte, la supervivencia de la consciencia. Todo esto no puede ocurrir a menos que la consciencia sea no física y no local. De lo contrario, simplemente no sería posible, y hay muchas otras pruebas de ello. Así que creo que mi respuesta general es que tenemos que encontrar una versión refinada de una teoría del filtro o transductor de la consciencia en el cerebro. Maravilloso. Y una pregunta futurista. ¿Cómo sería una sociedad que acepta que no morimos cuando nuestro cuerpo físico muere? Bueno, es una pregunta interesante, porque obviamente en las sociedades religiosas, estas son sociedades en las que ha sido así. Pero con bastante frecuencia, tomemos el cristianismo como ejemplo,
Si vivías en la época medieval, entonces la Iglesia te decía qué pensar y también te decía lo que iba a pasar. Así que si creías en la Iglesia, entonces ibas al cielo, y si eras bueno y servías a tu prójimo y eras caritativo, entonces todo iba bien. Si eras hereje o no creías, entonces ibas al infierno. Tomemos, por ejemplo, algunas de las grandes catedrales francesas. Casi todas ellas tienen el juicio final sobre uno de los portales, y en el juicio final verás el alma bendita subiendo para ser recibida por los ángeles. Y luego los condenados van hacia abajo, luego son tragados en el fuego del infierno. Y así en esa sociedad medieval en particular vivíamos con miedo. Y ahora vivimos con miedo por una razón diferente, pero el creyente promedio vivía con miedo. Y así el miedo era el motivador para hacer lo correcto, para que pudieras ir al cielo y obtener tu boleto. Esa es una imagen, pero para responder a su pregunta, en un contexto contemporáneo, creo que lo que es importante para mí en términos de la experiencia cercana a la muerte y las pruebas de supervivencia es la naturaleza de la revisión de la vida. Y he escrito un libro sobre esto llamado Mente Resonante. Lo que me parece la implicación de la revisión de la vida, cuando experimentas lo que fue ser otras personas involucradas en la misma escena, es que nuestra consciencia es fundamentalmente una, y en ese estado eres capaz de sentir todas las dimensiones del acontecimiento. Quiero decir, solo toma esta entrevista. Hay 3 dimensiones, por así decirlo. Está mi experiencia de la entrevista y está la experiencia que tú tienes de ella. Así que si quisieras entender toda la entrevista, tendrías que entenderla desde dentro de cada uno de nosotros. Entonces tendrías una comprensión completa. El punto aquí es que si todos se dieran cuenta de que van a someterse a una revisión de la vida cuando mueran, entonces sí creo que el mundo sería un lugar diferente. Y este es realmente el mensaje de ese libro en particular. ¿Y qué significa? Significa que debemos tratarnos como si fuéramos los demás. Y eso significa aplicar la regla de oro, tratar a los demás como te gustaría que te trataran a ti. Y así es como sería realmente una sociedad. Si supiéramos eso, no nos estaríamos matando unos a otros, no estaríamos luchando en guerras, estaríamos apoyándonos los unos a los otros y creando las posibilidades para un planeta hermoso. Bueno, he estado muy influenciado por Tolstoy, particularmente por su libro El reino de Dios, y he sido muy influenciado obviamente por su no violencia. La no violencia luego influyó porque él mantuvo correspondencia con Gandhi, cuando Gandhi estaba en Sudáfrica. Así que ha tenido una gran influencia para mí, aunque él no creía en los milagros, como Tolstoy. Tenía una versión del Nuevo Testamento que eliminaba todos los milagros, así que se concentró en el Sermón de la Montaña, que es la esencia de la ética cristiana. Maravilloso, David. ¿Y cuál crees que debería ser la base de la nueva humanidad? Bueno, creo que en parte he respondido a esa pregunta, pero creo que estamos entendiendo muy lentamente que hay una vida, hay una mente, y esa única vida abarca toda la vida, no solo la humana. Y la mente única abarca a toda la humanidad. Si somos fundamentalmente una mente, entonces no estamos fundamentalmente separados. Estamos interconectados y somos interdependientes. Igual que Merlin Sheldrake habla de las redes de hongos y de la inteligencia distribuida. Esa inteligencia en la vida está distribuida y se manifiesta en cada uno de nosotros. Y por eso creo que la nueva humanidad sería la humanidad que reconociera esta unidad de interconexión y, por lo tanto, estableciera sistemas y procesos que surgieran de ello. También Peter Dunoff, su política en ese sentido, dice que esto sería servir al amor, servir a la sabiduría, servir a la verdad y darse cuenta de que todos somos ramas del mismo árbol. Y así esta interconexión e interdependencia fundamental es lo que tenemos que entender muy profundamente para traducir esa visión ética en nuestra política. Y estamos a 1.000.000 de kilómetros de eso en este momento. Realmente solo 2 de los candidatos en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, Marianne Williamson y Bobby Kennedy, provienen de este punto de vista de valores más espirituales. Y ahora depende de los estadounidenses elegir escapar del sistema corrupto que han permitido que se arraigue.
Sí, gracias por la respuesta. Y ya que estamos en zona de cátaros y templarios, me gustaría saber si nos puedes decir algo acerca de María Magdalena. ¿Podrías compartir algo de tus conocimientos? Sí, como bien dices, estamos aquí en la zona donde los cátaros florecieron en los siglos XII y XIII, y los cátaros se consideraban a sí mismos los verdaderos cristianos. ¿Por qué? Porque practicaban el Evangelio y seguían el sermón de la montaña. Creo que es muy interesante. Si tú estás juntando esto con María Magdalena llegó a Francia alrededor del año 43 después de Cristo, probablemente huyendo de la persecución, aunque podría haber pasado algún tiempo en Alejandría, y obviamente es muy difícil de saber. Pero pasó los últimos 20 años de su vida enseñando y predicando en soledad. Esto es conmemorado por la Iglesia Católica en la Sainte-Bonne, la cueva de la Sainte-Bonne, que está a unas 2 o 3 horas de aquí. Y parece que predicó por toda esta zona. Y junto con eso está la idea que surge de los evangelios gnósticos, que no está del todo claro en los evangelios, que ella era de hecho la consorte y compañera amada de Jesús. Ahora bien, si se piensa en un cristianismo que hubiera llegado a través del matrimonio sagrado en lugar de la primacía del varón y lo masculino, entonces habría sido muy diferente. Y en esta área en particular hay un evangelio que fue publicado solo en 2010, que se llama el Evangelio de la Amada Compañera. Y ya conocemos por descubrimientos eruditos el Evangelio de María. Y este es el Evangelio completo de María Magdalena, que ha sido guardado por una comunidad cerrada durante cientos de años. Y ahora acaban de publicarlo en los últimos 15. Es un documento muy poderoso porque muestra, como el Evangelio de María, que María fue de hecho la sucesora designada de Jesús. Y después de que todos habían sido dispersados en la crucifixión, fue ella quien reunió a los discípulos de nuevo en su casa, en Betania. Cuando ella hace esto, levanta la mano y dice que si Él nos ha permitido volver nuestros corazones hacia el bien, entonces ese es el consejo que debemos seguir. Debemos devolver nuestros corazones hacia el bien, y luego hace un extraordinario relato de una especie de viaje iniciático por un árbol cósmico en el que alcanza la gnosis de darse cuenta de que ella es la única, que ella es lo divino femenino, que todos somos manifestaciones de lo divino. Y Pedro encuentra esto completamente incomprensible. Por supuesto, la Iglesia de Roma se desarrolló a partir de Pedro en lugar de desarrollarse a partir del Evangelio de María. Y lo que es muy importante en general, creo, es que estos evangelios gnósticos, la mayoría de ellos, fueron descubiertos en los hallazgos de Nag Hammadi en 1945. Y lo que se desprende es que Jesús no es el Cordero de Dios muriendo en la cruz por nuestros pecados. Es un maestro de sabiduría, y la enseñanza de la sabiduría es seguir el consejo de Jesús y vivirlo, en lugar de solo creer que nos ha salvado de nuestros pecados. Y hay una última indicación. Hay algunas indicaciones por aquí, pero aquí hay una particularmente interesante, y esta es la iglesia de Foix. Te puedo enviar una fotografía para poner en la entrevista. Hay un friso en un nivel bajo en la capilla del Sagrado Corazón en Foix, y es la última cena. Y María Magdalena está sentada a la izquierda de Jesús. Hay 12 discípulos. Lo que hice es escribir un comentario comparando el Evangelio de Juan con el Evangelio de la Amada Compañera, y me parece, es mi conclusión provisional si se quiere, que el Evangelio de la Amada Compañera es un manuscrito anterior al de Juan. Y esto tiene extraordinarias implicaciones revolucionarias. Creo que ya es hora de recuperar el poder de lo sagrado femenino, el poder del corazón, el poder del cuidado y la compasión. Eso es lo que necesitamos en el mundo de hoy. Realmente maravilloso, David, gracias. ¿Te gustaría comentar, para despedirte de nuestra audiencia, algunas conclusiones a las que has llegado en la Comisión Galileo, en el mundo científico o alguna otra cosa? Bueno, creo que mi observación, si quieres, es que, como dijo Peter Dunov, cuando vayas al otro mundo y tengas la revisión de la vida, serás examinado sobre cómo has aplicado la ley del amor. Y creo que esto es lo esencial que debemos recordar, y que estamos aquí para amar.
y que estamos aquí para volvernos sabios. Y me gustaría terminar, si se me permite, con un poema que escribí por estas fechas el año pasado, que se titula Sol de Navidad. Mi mujer y yo habíamos salido con los perros y estábamos sentados en una ladera bajo el cálido sol, con vistas a un barranco y a la montaña del otro lado. Y esto es lo que escribí ese día. Va precedido de 3 citas. La primera es de Thomas Paine. Tenemos en nuestro poder comenzar el mundo de nuevo. Dios siempre necesita nacer. Venid, amigos míos, no es demasiado tarde para buscar un mundo nuevo. Aquí está mi poema. Acunados en una ladera boscosa, tomando el sol de invierno, respirando el aire sereno, ralentizándonos en una liberación expansiva, somos conscientes del momento que vivimos juntos. La luz se inclina y se difumina a lo largo de la inclinada línea de árboles, mientras que detrás y más allá una presencia montañosa vigila el profundo barranco. El zumbido de la corriente de agua llega desde muy abajo. La agitación del mundo es solo un eco lejano. Sin embargo, es el mismo mundo, un mundo de belleza y horror, un mundo de bondad y crueldad, un mundo de dicha y agonía, un mundo de nacimiento y muerte, de oscuridad y luz, en incesante transformación. El resquebrajado registro de la historia repite sin cesar patrones arcaicos de agitación y violencia, de guerra y sufrimiento, que benefician a unos pocos mientras sacrifican a muchos en el altar de la codicia y el poder mundano. Incluso en este mundo, Cristo puede renacer y resucitar en cada alma. Nuestras esperanzas pueden hacerse realidad. Nuestra luz puede brillar. Nuestro amor puede irradiar. Así que vamos, toma tu valor con ambas manos y atrévete a forjar un mundo nuevo. Muchas gracias. Ha sido un gran placer, David. Muchas gracias. Gracias. And for me, thank you so much.